los 12 autos más rápidos de los años 50 y algunos nadie los recuerda. Imagina esto, es 1957, no hay límites de velocidad, los radares aún no existen y acabas de encender el motor de tu nuevo V8. No estás solo en la carretera, estás en medio de una revolución sobre ruedas, porque en los años 50 la velocidad no era delito, era identidad. Eran tiempos en los que los autos no se diseñaban para complacer al mercado, sino para desafiarlo. Y aquí viene lo más loco. Muchos de los coches más rápidos y brutales de esa década no son los que te imaginas. Algunos fueron tan potentes como un caza a reacción y aún así, el mundo los olvidó. ¿Por qué? Porque en una era sin redes sociales, sin marketing viral, los verdaderos monstruos mecánicos muchas veces pasaron desapercibidos. Este video no es solo una lista, es una cápsula del tiempo que va a romper con todo lo que creías saber sobre el pasado automotriz. Vamos a explorar 12 coches tan extremos, tan adelantados a su época, que si salieran hoy a las calles todavía darían miedo. Y sí, varios de ellos probablemente nunca los escuchaste nombrar. Así que prepárate, porque estás por conocer a los verdaderos fantasmas de la velocidad. ¿Cuál de todos será el más salvaje? Quédate hasta el final y descúbrelo. Número 1. DeSoto Adventurer 1957. El veloz desconocido. Mientras todos los reflectores apuntaban a Dodge y Chrysler, DeSoto, como un artesano silencioso, afinaba su obra maestra sin hacer ruido. El Adventurer 1957 fue su declaración de guerra, pero con elegancia. Tenía alma de rebelde, pero vestía con clase. Detalles dorados, acabados de lujo, y bajo el cofre un motor Hemi de 345 caballos que no solo rugía, estremecía. No era un prototipo de laboratorio, era una máquina que cualquiera, con buen gusto y espíritu veloz, podía tener en su garaje, una joya escondida entre gigantes. Imagínalo, un auto producido en serie que ofrecía un caballo de fuerza por cada pulgada cúbica. Eso no era solo ingeniería, era una audacia mecánica en plena Guerra Fría. Mientras el mundo miraba al cielo con satélites y misiles, DeSoto miraba la carretera como su propia pista de despegue. El Adventurer era capaz de alcanzar los 209 km por hora, superando a muchos deportivos con más fama pero menos agallas. Hoy en día, eso se traduce en valor de colección y respeto entre entendidos. Pero hay algo más que acelera cuando hablamos del DeSoto, porque aunque era veloz y elegante, la marca fue tragada por decisiones corporativas que la silenciaron para siempre en los años 60. Ese auto se convirtió en un símbolo de lo que pudo ser, un recordatorio de que en el mundo automotriz y en la vida no siempre ganan los más grandes, sino los que se atreven con estilo. El Adventurer es ese tipo de mensaje disfrazado de metal y velocidad. Y si este bólido silencioso ya te sorprendió, espera conocer al siguiente, porque hubo otro coche que, sin un gran presupuesto ni respaldo industrial, se plantó en la pista con más coraje que muchos titanes. Número 2. Studebaker Golden Hawk 1956. El gallo que cantó más fuerte. En un mundo dominado por gigantes, Studebaker se atrevió a levantar la voz. No era la marca más rica, ni la más popular, pero tenía algo que pocos se atreven a usar: ingenio sin miedo. El Golden Hawk 1956 fue su grito de guerra con forma de coupé. Equipado con un poderoso V8 Packard de 275 caballos, lograba alcanzar los 100 km por hora en apenas 7.8 segundos. Para la época, eso era como ver a un gallo correr más rápido que un león. Su diseño también hablaba con fuerza: líneas afiladas, alerones que parecían sacados del futuro y un escape que hacía temblar ventanas a 3 cuadras de distancia. Pero no solo era apariencia, su manejo era preciso, su respuesta inmediata, y la sensación al conducirlo era similar a pilotear un cohete elegante. Muchos lo vieron pasar, pocos lo entendieron, pero quienes lo probaron jamás lo olvidaron. Así de contundente era su legado. En términos de valor simbólico, el Golden Hawk representa a todos los que han sido subestimados por no tener un gran nombre detrás. Era la prueba viviente de que una buena idea, bien ejecutada, puede rivalizar con las más costosas. Hoy en día,
Encontrar uno en buen estado es como hallar una gema en el desierto, raro, codiciado y profundamente respetado por los verdaderos conocedores. Es el tipo de coche que no se compra por moda, sino por principios. Y lo curioso es que Studebaker no fue el único en aplicar esta receta. Tomar un V8 potente y meterlo en una carrocería más ligera fue una fórmula que otros también descubrieron. Número 3. Oldsmobile Super 88 Rocket 1954. El cohete familiar. Antes de que existiera siquiera el término muscle car, Oldsmobile ya estaba cocinando la receta en silencio. El Super 88 Rocket de 1954 era en apariencia un sedán para familias de clase media, pero lo que escondía bajo el capó era pura dinamita. Un motor V8 Rocket de 185 caballos, acoplado a una transmisión Hydromatic de 4 velocidades, una combinación que le permitía alcanzar los 100 km por hora en apenas 9 segundos. Para un sedán eso era simplemente absurdo. Pero más allá de los números, lo interesante era la filosofía detrás del auto. Oldsmobile tomó el cuerpo de un coche mediano, más liviano que los Cadillac o Buick, y le puso un motor grande. El resultado fue un lobo vestido de padre de familia. Era económico, comparado con los deportivos de la época, pero podía dejar atrás a varios en una arrancada. En otras palabras, era el auto perfecto para quien no quería presumir, pero sí llegara primero. Y no podemos ignorar el contexto histórico. Era plena era atómica. Y América vivía obsesionada con los cohetes, el espacio, la velocidad y la tecnología. Nombrarlo Rocket no fue una casualidad. Fue una estrategia emocional que conectó con el sueño americano del progreso veloz. En términos de marketing, fue brillante. Y en términos de legado, fue una chispa que encendió toda una revolución de potencia callejera en los años siguientes. Ahora bien, si te parece salvaje que un coche familiar tuviera tanto poder, imagina lo que sucedía cuando esa fuerza se mezclaba con cuero, cromo y una actitud digna de salón real. Número 4. Cadillac Series 62 Coupe de Ville 1953. Elegancia con esteroides. En los años 50, Cadillac no necesitaba gritar para imponer respeto. El Coupe de Ville era como ese señor bien vestido que entra a una sala y hace que todos se callen sin decir una sola palabra. Bajo su largo cofre dormía un V8 OHB de 210 caballos, más que suficientes para mover sus más de 1.900 kilos con sorprendente soltura. Podía alcanzar los 100 km por hora en solo 10 segundos, una cifra que humillaba a muchos deportivos de la época. Y todo eso con el aire acondicionado encendido y el codo fuera de la ventana. Este Cadillac era lujo en esteroides. Asientos de cuero, ventanas eléctricas, detalles cromados por doquier y una marcha tan suave que parecía flotar sobre el asfalto. Era el coche ideal para el hombre que ya lo tenía todo, pero que también quería llegar rápido. No era para presumir velocidad, era para disfrutarla en silencio, con clase. Algo así como escuchar jazz a todo volumen mientras dejas atrás a quien escucha rock gritando. Más allá del desempeño, lo que hacía especial al Coupe de Ville era su actitud. En una época donde la mayoría buscaba hacerse notar con ruido y color, este Cadillac susurraba en elegancia: puedo hacerlo mejor sin esfuerzo. Y esa lección sigue vigente. El poder no siempre necesita estridencia. A veces el verdadero poder es aquel que se nota sin tener que explicarlo. Como en la vida, hay quienes gritan sus logros y hay quienes los viven. Y mientras este gigante silencioso ya parecía imposible de superar, espera a conocer el coche que no solo fue veloz, sino que también revolucionó la ciencia bajo el capó con una tecnología adelantada a su tiempo. Número 5. Chevrolet Corvette Fuelie 1957. El superauto norteamericano. En 1957, el Corvette dejó de ser solo un bonito deportivo para convertirse en una verdadera amenaza tecnológica. El Fuelie no era un apodo cualquiera, era el primer auto de producción americana con inyección mecánica de combustible. Eso no solo lo hacía más eficiente, lo convertía en un cohete.
Su V8 de 283 pulgadas cúbicas producía exactamente 283 caballos, una relación de 1:1, que no solo fue simbólica, fue histórica. Imagina estar en plena Guerra Fría, cuando lo más moderno estaba en los laboratorios y Chevrolet mete esta tecnología en un coche callejero. Con apenas 1.180 kilos de peso, el Corvette podía llegar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.7 segundos. En palabras de Motor Trend, no era solo rápido, era una declaración de independencia tecnológica. Ingenieros como Carl Ludvigsen reconocen que este modelo marcó el inicio de la era moderna del automóvil en Estados Unidos. Pero el Fully no solo era velocidad y ciencia, era estilo puro. Su carrocería de fibra de vidrio, su diseño afilado, su presencia sobre el asfalto, todo hablaba de futuro. Y lo mejor de todo, era accesible para muchos jóvenes con sueños de grandeza. No necesitabas ser millonario para sentirte parte de la nueva generación de pilotos callejeros. Solo necesitabas valor, pasión y saber lo que llevabas entre manos. Y mientras este Corvette desafiaba las leyes de la física en las calles, había otro gigante, mucho más pesado, que se preparaba para volar sobre Daytona con aún más potencia y nombre de guerra. Número 6. Chrysler C300 1955. El Caballero del Infierno. No todos los autos que hacen historia nacen para lucirse en la calle. Algunos, como el Chrysler C300, fueron hechos para dominar pistas y poner los pelos de punta en los óvalos de NASCAR. Imagínate un monstruo de 1.800 kilos con un V8 Hemi de 331 pulgadas cúbicas que producía 300 caballos. En 1955 eso era brutal. No tenía tiempo para modas ni ornamentos innecesarios. Era un guerrero vestido de traje. Lo que lo hacía aún más impresionante era su comportamiento en la pista. En Daytona Speedway, el C300 literalmente arrasó. Ganó respeto, títulos y el corazón de quienes entendían que la elegancia no está reñida con la violencia mecánica. De hecho, fue tan influyente que dio origen a la legendaria serie Letter Series de Chrysler, autos que cada año sumaban una letra y más potencia. Un juego de coleccionistas que hoy vale fortunas. Pero lo mejor es que no sacrificaba refinamiento. Tenía dirección asistida, interiores sobrios y un andar que inspiraba autoridad. Era el coche ideal para ejecutivos que amaban la velocidad, pero no querían un descapotable juvenil. Un ejemplo moderno de esa dualidad. Imagina un Mercedes AMG S-Class, pero versión 1955 made in Detroit. Así era este caballero, con maderas de salón y alma de bestia. Y si este rugía como un demonio educado, el siguiente traía una sorpresa triple bajo el capó y un hombre que hacía vibrar a Pontiac como nunca antes. Número 7. Pontiac Bonneville Tri-Power 1959. El elegante con triple garganta. Mucho antes de que el GTO se robaran los reflectores, Pontiac ya tenía un secreto guardado en un traje de gala. El Bonneville 1959, con el paquete Tri-Power, era ese tipo de auto que parecía más un salón sobre ruedas, hasta que pisabas el acelerador. Bajo su inmenso cofre descansaba un V8 de 389 pulgadas cúbicas, capaz de liberar hasta 315 caballos, cuando los 3 carburadores entraban en acción. Sí, 3 gargantas respirando fuego al mismo tiempo. Este sistema no era solo potencia bruta, era inteligencia mecánica. Funcionaba en 3 etapas. 1 para conducir tranquilo, 2 para cuando tenías prisa, y los 3 juntos para cuando querías que todos en la cuadra supieran quién mandaba. La sensación era como si un jet despertara debajo de tus pies, y para un coche que superaba las 2 toneladas, hacer de 0 a 100 km por hora en 8 segundos era simplemente salvaje. Pero lo mejor del Bonneville no era su desempeño, era su elegancia quebrantable. Asientos de terciopelo, tablero estilizado, detalles cromados y una marcha suave como un vals. Era el coche ideal para ejecutivos que amaban la velocidad, pero no querían un descapotable juvenil. Un ejemplo moderno de esa dualidad. Imagina un Mercedes AMG S-Class, pero versión 1955, made in Detroit. Así era este caballero,
con maderas de salón y alma de bestia. Y si este rugía como un demonio educado, el siguiente traía una sorpresa triple bajo el capó y un nombre que hacía vibrar a Pontiac como nunca antes. Número 8. Ford Thunderbird E-Code 1957. El lobo con traje de seda. Cuando Ford presentó el Thunderbird en 1955, no lo llamó deportivo. Le dijo al mundo que era un auto de lujo personal. Algo así como un cóctel entre confort y estilo. Pero en 1957 ese cóctel se sirvió con dinamita. El E-Code era la versión secreta para quienes querían un poco más de maldad en su paseo elegante. Con un V8 de 312 pulgadas cúbicas y doble carburador, entregaba hasta 270 caballos y sí, podía llegar de 0 a 100 km por hora en apenas 8.5 segundos. Pero aquí viene el truco. De los más de 21,000 Thunderbirds producidos ese año, solo 1,400 fueron E-Code. Eso lo convirtió en una especie de agente encubierto dentro de la línea Ford. Por fuera sigue siendo el auto que llevabas al club de golf, pero por dentro era pura tensión contenida, lista para rugir cuando nadie lo esperaba. Era como llevar un smoking con botas de combat. Distinguido, pero listo para pelear. Su atractivo residía justamente en esa dualidad. A diferencia de los autos ruidosos que presumían su poder, el Thunderbird E-Code era para quien no necesitaba decir nada, solo arrancaba el motor y dejaba que los demás lo descubrieran al intentar seguirle el paso. Hoy encontrar uno es casi como hallar un billete premiado de lotería en una chaqueta antigua. Raro, elegante y absolutamente deseado. Pero si este auto parecía salido de una pasarela de lujo con alma de carrera, el siguiente modelo directamente parecía una nave espacial, tanto en tecnología como en diseño. Número 9. Mercedes-Benz 300 SL Going 1957. El sueño alemán. Mientras América apostaba por el músculo y el rugido, Alemania decidió hablar con precisión. El Mercedes-Benz 300 SL Goldwing no parecía un coche de su época, parecía bajado de una nave espacial. Tenía un motor de 3.0 litros con inyección directa, sí, lo que muchos autos no tendrían hasta los años 80, y una velocidad tope de 260 km por hora. En 1957, eso era ciencia ficción sobre ruedas. Y las puertas, esas alas de gaviota, no eran un lujo, eran ingeniería pura. Lo más interesante es que el Goldwing no fue creado para presumir. Nació de la obsesión por perfeccionar la aerodinámica y reducir peso. Su chasis tubular era tan alto que las puertas convencionales no encajaban, así que Mercedes pensó diferente. Resultado, cada vez que lo abrías, sentías que ibas a despegar. En serio, subirte a un Goldwing no era entrar a un coche, era embarcar en una experiencia. El historiador Carl Ludvigsen lo dijo claro. Fue el coche más avanzado del mundo en su época. Y tenía razón. Mientras otros usaban carburadores y acero grueso, el 300 SL apostaba por aluminio, eficiencia y diseño futurista. Hoy en día, su valor no se mide solo en dólares, que ya superan los 2 millones, sino en historia, respeto e innovación. Es el tipo de auto que no solo se ve, se estudia. Y si Alemania miraba el futuro con visión quirúrgica, Inglaterra lo hacía con cicatrices de victoria y una leyenda que nació en las pistas más duras del mundo. Número 10. Jaguar XK-TS 1956, el campeón de Le Mans hecho calle. Cuando Jaguar decidió retirarse de las competencias, no lo hizo tirando la toalla, lo hizo construyendo una leyenda para las calles. El XK-SS fue la versión civilizada del D-Type, el coche que había arrasado en Le Mans. Con solo 25 unidades pensadas y apenas 16 que realmente sobrevivieron, este Jaguar no era un auto, era un unicornio con llantas. Tenía un motor 3.4 litros de 250 caballos y carrocería de aluminio que lo hacía tan liviano como peligroso. Aceleraba de 0 a 100 en apenas 5.2 segundos. Pero más allá de la velocidad, este auto tenía historia. En 1957, un incendio en la fábrica de Browns Lane devoró 9 unidades. Lo que iba a ser una pequeña serie de deportivos exclusivos se convirtió en una reliquia de culto. Uno de los pocos afortunados en tener uno fue Steve McQueen, quien lo consideró el mejor coche que he manejado en mi vida. Y eso, viniendo de quien vivía rodeado de Ferraris, Cobras y Porsche, pesa.
El XGSS tenía algo que ningún otro coche podía imitar, la mezcla perfecta entre herencia de competición y elegancia callejera. Era como si un traje de gala hubiera salido a correr los 100 metros planos y ganara. No tenía adornos innecesarios. Todo en él era funcional, limpio, británico. Cada curva, cada costura, cada sonido del motor era puro legado. Y sí, manejar uno hoy es como tocar un violín Stradivarius. No solo suena, vibra con historia. Y si este Jaguar era insuperable, el siguiente coche era aún más pequeño, más ligero y en manos equivocadas, más letal. Número 11. Porsche 550 Spyder 1955, el pequeño asesino. Hay coches que imponen por tamaño, por ruido o por historia. El Porsche 550 Spyder lo hacía por lo que no decía. Con solo 550 kilos de peso y un motor flat 4 de 1.5 litros que entregaba 110 caballos, este pequeñín podía dejar atrás a muchos gigantes. No parecía un amenazo, hasta que se ponía en movimiento. De 0 a 100 en menos de 7 segundos y una velocidad tope de 225 kilómetros por hora. Todo eso sin gritar, solo silbaba y desaparecía. Este coche fue diseñado para una sola cosa: dominar curvas. Bajo, balanceado y con una distribución de peso quirúrgica, se convirtió en la arma favorita de los pilotos de circuito. Era como un bisturí entre espadas. Jason Camisa, uno de los analistas más respetados de la industria, lo dijo claro. No necesitaba potencia, solo equilibrio. Y eso lo convirtió en una máquina peligrosa, no por agresiva, sino por precisión. Pero el 550 Spyder también quedó tatuado en la memoria colectiva por una tragedia. James Dean, joven rebelde y amante de la velocidad, murió al volante de uno. Desde entonces el auto se volvió un mito. No era para cualquiera. Requería respeto, técnica y una conexión mental con la máquina. Manejarlo era una experiencia casi espiritual. No te gritaba qué hacer, te susurraban, y tú debías escuchar. Y si hasta alemán liviano como una pluma era un asesino silencioso, espera ver al que cerró la década con un rugido inesperado, desde un sedán que nadie sospechaba. Número 12. Dodge D500 Super D, 1958. El lobo disfrazado de familiar. A simple vista, el Dodge D500 Super D parecía otro sedán americano más. 4 puertas, carrocería grande, apariencia sobria. El típico coche para llevar a los niños al colegio. Pero bastaba con pisar el acelerador para que todo cambiara. Bajo el cofre, un V8 de 361 pulgadas cúbicas con doble carburador soltaba 320 caballos salvajes. ¿El resultado? Un sedán que podía alcanzar los 209 kilómetros por hora y dejar atrás a muchos cupés deportivos. Pero lo realmente genial del Super D era su estrategia: volverse un sleeper car, ese tipo de auto que no llama la atención hasta que ruge. Dodge lo equipó con suspensión reforzada, frenos mejorados y un eje trasero optimizado para rendimiento. Era el coche ideal para quien quería adrenalina sin llamar miradas. Algo así como ir vestido de oficinista y pelear como boxeador profesional. Inesperado, pero letal. Hoy en día, este tipo de autos se buscan con lupa por coleccionistas que entienden el valor de lo discreto. Porque sí, un Corvette o un Mustang gritan su historia, pero un Super D te sorprende cuando nadie lo ve venir. Es un tributo a aquellos que eligen la velocidad no para presumir, sino para disfrutarla de verdad. Y eso, en un mundo lleno de apariencias, vale oro. A veces el silencio es el mejor grito de poder. Y así cerramos con el auto más subestimado de la lista, pero no el menos peligroso. Porque en los años 50 incluso un sedán familiar podía volar. Pero si crees que eso fue impresionante, espera a ver cómo comenzamos este viaje desde el principio. Algunos de estos autos fueron olvidados por el tiempo, pero hoy volvieron rugiendo con más fuerza que nunca. ¿Cuántas historias como estas siguen escondidas en garajes polvorientos, bajo lonas viejas, esperando a que alguien las valore? Tal vez no podamos volver a los años 50, pero sí podemos rescatar su legado un coche a la vez. Ahora dime, ¿cuál de estos modelos te voló la cabeza? ¿Fue ese Corvette con inyección mecánica que nadie creía posible? ¿O el Porsche 550 que parecía inocente pero podía humillar gigantes? Quiero saber tu opinión en los comentarios, porque cada historia que compartimos aquí la construimos juntos.
Y si este video te hizo vibrar, si despertó tu pasión por el poder, el diseño y la historia sobre ruedas, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Aquí no solo hablamos de autos, hablamos de leyendas, de motores que marcaron generaciones. Y si quieres apoyar la creación de más contenido como este, haz clic en el botón de Gracias. Es una forma directa de ayudar a que este canal siga creciendo y siga trayendo joyas ocultas que el mundo olvidó, pero tú no.